entonces a la última contribución, la última contribución de la mañana, que nuestra compañera del IESA, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC en Córdoba, Regina Lafuente. Regina es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y doctora en el programa de Medio Ambiente y Sociedad por la Universidad Pablo de Olavide. Es especialista en investigación social y análisis de datos en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha estado vinculada al IESA desde principios de 2004, trabajando sobre cómo la opinión pública se sitúa en la problemática medioambiental y su gestión a través de las políticas que hace el Estado en general, la Administración Pública en general. Forma parte de la Unidad Técnica de Estudios Aplicados y trabaja en el diseño de cuestionarios e indicadores sociales, así como su aplicación, y en modos mixtos de administración de encuestas. Es en la actualidad miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía, donde desarrolla su línea de investigación sobre la preferencia de la población en gestión del agua y la adaptación social al riesgo de sequía. Entonces, no tengo ya que explicar más por qué forma parte del panel de esta jornada. Bienvenida, Regina. El turno es tuyo. Para mí. Ahora sí. A ver, intervenir la última en un ciclo de conferencias, pues como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja la acaba de experimentar ahora y es que es bastante tranquilizador y relajante, porque es una parte ya con la tranquilidad de las cosas fundamentales ya se han debatido y se han discutido. Puede uno permitirse hasta olvidos, porque ya todo, parece que todo está dicho. Y en este sentido, bueno, pues quiero agradecer al resto de ponentes sus intervenciones, porque yo he aprendido mucho porque siempre se aprende al escuchar a Joan Corominas, a Leandro Moral, a Cristina Monge, y porque particularmente ha sido un privilegio poder compartir mesa con los responsables de la gestión. Yo muchas veces hablo de gestión en abstracto y poder saber los desafíos y los retos a los que se enfrentan en su día a día, pues muy enriquecedor y también me baja un poco el nivel, ¿no? Es decir, la gestión es algo abstracto, la gestión la toman también personas, o sea, que tienen que tomar decisiones complicadas. Bueno, y hablaba de que también tiene sus desventajas, pues porque yo veo vuestras caras y sé que estáis cansados, sé que las jornadas han sido intensas, que os hemos dado mucha información, que es difícil digerir todo en tan poco tiempo y yo prometo poner toda la empatía que tenga dentro, encima de la mesa, a cambio de un pequeño esfuerzo ya de atención a esta hora de la mañana. Y bueno, pues volviendo al qué cuento yo ahora, la respuesta fácil sería, bueno, pues yo que ya hable la opinión pública, que aquí ya ha hablado todo el mundo y poner unas transparencias sobre datos de encuesta y creo que eso puede trasladar la sensación de que esto está muy improvisado. Y eso podría también restarle el valor a María José Polo y a Manuel Torres, esa labor de coordinación que como organizadores han hecho para ir encajando todas las piezas del puzzle y al final tener una visión lo más completa posible sobre el problema del agua. Entonces, efectivamente, yo he traído transparencias sobre opinión pública y sobre el resultado de una encuesta. Pero más que eso, que es una fotografía que puede cambiar de aquí a 5 años o a 10 años, yo quisiera trasladar el mensaje de por qué es importante saber lo que la opinión pública piensa sobre agua. Y esa es la cuestión que me va a permitir transitar por las cuestiones claves que se han abordado en esta jornada, por la gestión, por la gobernanza, por los medios de comunicación. Y ahora sí se entiende el por qué yo sea la última en intervenir en esta jornada y todo. Y me lo han puesto muy fácil, así. Bueno, el punto de partida, el que ya venimos comentando estos días. Nos encontramos una emergencia climática. Los expertos nos dicen que las sequías van a ser más frecuentes, que van a ser más intensas, que además va a subir la temperatura, con lo cual nos vamos a encontrar un escenario de menos disponibilidad de recursos hídricos. A eso añadimos que las demandas de agua siguen creciendo en favor del regadío, pero no solo, también asociadas a procesos urbanísticos, a procesos relacionados con el turismo. Y para complicar más este panorama,
Recuerdo la intervención ayer de Joan, decía, todo el agua que consumimos no la estamos contando. Hay más consumo del agua del contabilizado porque tenemos miles de pozos ilegales distribuidos por toda la geografía. Bueno, pues ante este panorama, y con permiso de los responsables de la gestión, yo podría resumir en dos los grandes desafíos de la gestión del agua. Uno, tenemos que planificar las sequías, porque sabemos que van a venir. Esto no nos puede pillar desprevenidos. Tenemos instrumentos de planificación que ya nos han detallado para estar preparados cuando lleguen sequías o cuando lleguen inundaciones, como acabamos de escuchar. Y el segundo desafío, tenemos que gestionar la escasez. Y esto puede parecer ya contraintuitivo. Gestionar al final es distribuir, es repartir. ¿Cómo repartimos escasez que nos falta? Pues el propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en uno de sus documentos, ya advierte que en el horizonte de 2050 deberemos haber reducido el uso del agua en torno a un 15%. Pues eso, gestionar la escasez es reducir los usos del agua, es proteger, además, los ecosistemas acuáticos y lo que parece más complicado aún y que da motivo a este congreso es evitar o al menos atenuar los conflictos sociales que va a generar todo ello. Porque claro, si el recurso es escaso y la competencia por el recurso va a dar lugar a conflictos. Las externalidades de quién deja de regar, quién deja, nos lo introducían muy bien ayer los representantes de la Mesa del Agua, también van a generar conflictos. Bueno, pues si abrimos un poco el foco de análisis, esta necesidad de cambiar hacia modelos de gestión más eficientes, más sostenibles, no solo se da en el agua. Ya está siendo analizado en otros sectores, como el de la energía, como el del transporte, como el de la producción de alimentos, y todos ellos se enfrentan a las mismas problemáticas. Hay problemáticas comunes, problemas de escasez, de degradación ambiental, de cambio climático. Y para dar respuesta a esta transición desde un punto de vista de la academia, se han hecho muy populares las teorías de la transición ecológica, que no sé yo si estáis muy familiarizados o no con ellas. Transición ecológica, acabo de hablar de que el Ministerio tiene el mismo nombre, transición ecológica. Con esto quiero hacer ya un apunte a las connotaciones políticas de este asunto. En estas teorías, y simplificándolo mucho, viene a decir que efectivamente hay una presión a nivel global, con el cambio climático, los acuerdos internacionales o los compromisos que adoptamos para hacer frente a estos problemas, que ejercen una presión para que cambiemos de modelo. Pero en el cambio del modelo, estas teorías, estoy simplificando mucho, ya por la hora de la mañana, hacen su apuesta en la tecnología, en la inversión en tecnología, porque nos va a permitir transitar de un modelo de gestión hacia otro sin hacer cambios muy estructurales, muy de calado en los sistemas de producción. Habrá que adaptarlo, pero no modificarlo, y eso a su vez nos permite satisfacer las necesidades de la población, o sea, los niveles de consumo, sin grandes alteraciones. Bueno, esto es la clave de por qué el auge de estas teorías, ¿no? Porque bajo ese paraguas de modernidad ecológica ofrecen soluciones que no nos obligarían a modificar y a reducir la producción y el consumo, como sí defienden desde otros enfoques menos populares, más decrecentistas. Ahora bien, pese al auge de estas teorías en las 2 últimas décadas, o sea, todo se ha escrito, hay miles de papers basados en la transición ecológica, el caso es que en muchos casos no han sido capaces de explicar bien o de prever el por qué las transiciones están siendo tan lentas, la lentitud de las transiciones. Llevamos 20 años, como mínimo, en estos procesos de transición. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las barreras? ¿Por qué esto no está yendo con la agilidad que preveía la teoría? Bueno, y esto también se ha aplicado al caso del agua, ¿no? Hablamos de transición hidrológica cuando nos referimos a este cambio de modelo. Pasamos de un modelo tradicional de ofertar
agua, que lo explicaba muy bien esta mañana en la historia, el recorrido que ha hecho representante de la Confederación del Guadalquivir, ¿no? Un modelo que ha sido el dominante durante todo el siglo XX, unido al productivismo. Se necesita agua, bueno, hacemos embalses, hacemos trasvases, dotamos de agua. Ahora tenemos que pasar a un modelo de gestionar la demanda. Gestionar la demanda de forma eficiente, o sea, hay que preservar los ecosistemas. Gestionar la demanda es decir, bueno, estoy simplificando mucho. Si sentís infantiles como tal, me levantáis la mano y dices, sube un poco el nivel. Gestionar la demanda. Bueno, ¿para qué quieres el agua? ¿Qué va a producir con ese agua? ¿Cuánto empleo va a dar? ¿Qué riqueza va a dar? Eso es gestionar la demanda. ¿Qué daño va a causar al medio ambiente tu uso del agua? Bueno, como decía, volviendo a las teorías, o sea, tenemos ese cambio de modelo de gestión de la oferta a gestionar mejor las demandas. ¿Y qué impulsa ese cambio de modelo según las teorías? Bueno, pues lo tenemos todo bien abonado. Tenemos una situación climática que nos urge a ello. Tenemos escasez, tenemos posibles sequías, tenemos emergencia climática. Tenemos innovaciones tecnológicas, podemos hacerlo. Tenemos mejores sistemas de detección de fugas. Podemos mejorar la eficiencia de los regadíos, podemos depurar mejor las aguas. Y, sobre todo, tenemos el gran impulso que nos vino dado con la aprobación de la Directiva Marco de Agua del año 2000. Y, de hecho, desde su transposición a la legislación española en el 2003, se han hecho notables avances, no sin esfuerzo, pero hemos legislado en favor de los caudales ecológicos. Hemos hecho grandes inversiones en la mejora de la eficiencia de los regadíos, en la depuración de agua, en los cambios de los modelos de gobernanza. Bueno, pues pese a todos estos esfuerzos, a día de hoy hemos visto que el 40% de las masas de agua no se encuentran en buen estado y que el 60% de las demarcaciones sufren a día de hoy estrés hídrico severo, que es un indicador que utilizamos en hidrología. Bueno, pues estos datos ya por sí solos justifican la reflexión sobre por qué factores están interviniendo en que los planes no vayan como habíamos pensado, ¿no? En que la transición esté siendo tan lenta. Vamos a ir desgranando algunos de esos elementos. Las sequías. Las sequías deberían de haber sido lo que nos hubiese hecho el despertar, ¿no?, para favorecer esos procesos. Bueno, pues los efectos sociales que estamos observando con esta actual sequía, los efectos ambientales de esta sequía, pues nos llevan a pensar que esos instrumentos de planificación que ya teníamos en los planes especiales de sequía, pues a lo mejor no están funcionando del todo correctamente, porque estamos teniendo graves consecuencias. Otro estudio, ya no solo en España, ¿no? Se hablaba en el primer día de California, pues efectivamente, yo he leído muchos estudios de California que dicen, ojo a las sequías, que no están favoreciendo los procesos de transición, que desde el punto de vista de la gestión también se están utilizando para justificar regular más las cuencas y hacer más embalses. O sea, que todo no es fácil. Vamos a coger otro elemento de los que apunta la teoría de la transición que debería de ser clave, la tecnología. Bueno, pues en el caso de la sequía actual, para que nos resulte todo más familiar, igual estamos utilizando como un recurso para ofrecer soluciones y seguir aumentando la oferta del recurso a través de desaladoras, podemos ofertar más recursos, a través de la reutilización de agua residual urbana, podemos seguir. Igual no lo estamos utilizando la tecnología para ser más eficientes, sino para lanzar discursos sobre aumento de la oferta, que nos sitúa en ese siglo XX del que queremos pasar página en tema de gestión del agua. Por tanto, lo que yo quiero transmitir con todo esto es que la transición hidrológica no va a venir sola. No va a venir solo porque haya sequía, no va a venir solo porque haya nuevas tecnologías y mejores. La transición va a requerir transformaciones sociales de mayor alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tengamos que cambiar nuestro estilo de vida y saber interesarnos por la huella hídrica de aquello que consumimos, que vamos a tener que cambiar nuestras instituciones, que tenemos que cambiar nuestra manera de gestionar el agua. Y a lo mejor aquí ya empezamos a entender un poco mejor por qué hablamos de opinión pública en este ciclo de conferencias.
De hecho, hay un sociólogo ambiental actual, Ernest García, que ha escrito, voy a ver si lo dejo luego referenciado en la conferencia que os pasé. Tiene un artículo sobre transiciones ecológicas e implicaciones sociales, creo que escrito en la revista Ambiente, en el 2018, que a lo mejor os ayuda a pensar en todo esto que estoy diciendo. Entonces, volvemos. ¿Por qué hablamos de opinión pública? Ideas que a mí se me ocurren para justificar mi intervención también aquí. Primero, porque siempre agita el debate público. Y espero que también pase con vosotros, que al final me preguntáis muchas cosas. Porque, claro, al final, vernos en resultado de una encuesta siempre es como mirarnos en el espejo. Y muchas veces, cuando estamos metidos en nuestras aulas o en nuestras oficinas de planificación y tal, dicen, pero esto es lo que piensan los ciudadanos de todo lo que estoy haciendo. Eso siempre agita. Segundo, y teniendo que hablar con la gobernanza, conectado a la gobernanza del agua y a la intervención de Cristina Monge esta mañana. ¿Qué tiene que aportar la opinión pública? Bueno, la Directiva Marco de Aguas supuso una revolución en cuanto a la gestión y a la gobernanza. Primero, porque obliga a que la información sea pública y las confederaciones han cumplido. Todos los documentos son públicos. Obliga a periodo de consulta. Claro, antes de que se aprueben los planes, se consultan. Y también hemos cumplido. Y obliga también a abrir la participación. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, en la oficina de planificación, a la hora de elaborar los planes, ya no están solo los que estaban el siglo pasado, los regantes, las empresas hidroeléctricas, etcétera. Ahora hay que invitar a más actores. También tenemos la mesa del agua. Grupos ecologistas, a organizaciones de consumidores. Y la directiva promueve, claro, no lo obliga, promueve la participación de los usuarios no productivos, del público en general. Público en general somos nosotros, público general, sin conocimiento en agua. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ahí yo creo que tenemos el gran escollo en la gobernanza actual. O sea, es un reto. ¿Cómo implicamos a los ciudadanos en la gestión del agua? Digo, esto ya, repito, no es sociedad civil que ya está organizada en asociaciones, es público general. Pues yo creo que lo primero que tenemos que conocer es qué tipo de información maneja la ciudadanía sobre los temas del agua, en quién confían cuando hablamos de agua, de ofrecer soluciones. ¿Cómo perciben el riesgo de sequía? Todas estas cosas de las que estamos hablando aquí hoy. Entonces, eso justifica también el tener también medida la opinión pública. Y en tercer lugar, y conecto con el tema de los discursos que decía ya José María Montero. Claro, a mí me preocupa, en esta última sequía, por ser actual, que el foco mediático se esté poniendo también en los consumos urbanos y en esa apuesta tecnológica para relajar los conflictos sociales que nos pueden venir dados por las restricciones. O sea, yo he escuchado el fin de semana pasado en prensa, en Cataluña no va a haber sequía, da igual que llueva, porque tenemos desaladoras que vamos a construir flotantes y ya no vamos a ser tan dependientes de la lluvia. O aguas regeneradas aquí, ¿no? Bueno, vamos a tener la mayor planta de aguas regeneradas de España. Y, bueno, esos discursos, ¿cómo trascienden a la ciudadanía? ¿Qué calado es de eso que estamos escuchando en los medios de comunicación en los ciudadanos? ¿Y por qué? Porque, y ahora conecto con el principio, ¿dónde se sitúan los ciudadanos en el proceso de transición hidrológica? ¿Es un factor, la opinión pública, que suma apoyo a la transición? Como decíamos, como era la tecnología, como los nuevos sistemas de gobernanza, ¿suma apoyo? ¿O es una barrera de las que nos está impidiendo avanzar en este proceso? Porque no dejemos de mencionar por obvio que una seña de identidad de nuestras sociedades democráticas es que las políticas públicas vienen a atender inquietudes, necesidades de la ciudadanía. Y ojo que con esto no quiero decir que los resultados de una encuesta se utilicen como base de legitimación de una política pública, que yo siempre me posiciono en contra de eso, ¿no? Pero cierto es que los gestores normalmente tienen información por sondeos,
que tener una larga trayectoria en sondeo de este país para saber las preferencias de los ciudadanos en torno a cuestiones clave que hay que legislar y sobre las que hay que hacer política. Pero no sé en el tema del agua. No sabemos. La opinión pública en este proceso es el gran desconocido. Bueno, eso hasta hoy que os traigo encuestas de opinión pública. A ver. Bueno, la encuesta que hemos hecho es una parte muy pequeñita de un proyecto más ambicioso al que hemos denominado Observatorio Ciudadano de la Sequía. En el observatorio participamos investigadores de varias instituciones y de distintas disciplinas. Hay ingenieros forestales, hay geógrafos, incluso una socióloga. Y nuestra pretensión principal, digamos, nuestro plato fuerte es ir recabando información que está dispersa ahora mismo en distintos documentos de planificación de distintas demarcaciones. Son documentos técnicos que al final es difícil entender, y con esto también cuando decía, tiene que ser público y también tiene que ser claro. Y hay esfuerzos, ¿no?, de hacer la app, hay esfuerzos de hacer... Bueno, nosotros intentamos recabar toda esa información y volcarlo en unos geovisores que sean como más digeribles para el público no experto. O sea, nos ponen como semáforos, estado de la masa de agua a nivel de España, en rojo, en verde, en tal, algo que sea sencillo, que sea interactivo y que se pueda... y que podáis manipular. ¿Por qué no lo he traído? ¿Para no distraeros? Pues no, porque se ha caído la página web y yo quería que fuese muy interactivo y no tenemos página web en este momento. Y los pantallazos que tenía eran así como más antiguos, pero bueno, os dejo que anotéis ahí Observatorio Ciudadano de la Sequía, nos buscáis la web y veréis cómo si estáis interesados, cómo es. Todo esto es posible contarlo de forma sencilla para el público no experto, que es lo que queremos. Y luego la FECIT, bueno, hemos presentado el proyecto 2 veces a las convocatorias de la FECIT y nos la ha financiado las 2 veces, y la segunda vez en el proyecto dijimos que necesitábamos una encuesta, pues por todo esto que estaba comentando, que no es ciencia ciudadana, tal, pero que nos hace falta ya saber cómo es la opinión pública, porque no hay encuestas sobre agua en ámbito nacional e internacional tampoco. Hay algunos indicadores por ahí sueltos en la encuesta social europea, el CIS de vez en cuando saca algo, pero no algo que sea todo sobre agua. Bueno, voy a empezar por el final de la encuesta, que es por su ficha técnica. A mí una vez me dijo un profesor, y no se me ha olvidado, que la ficha técnica de una encuesta es como la tapa del yogur que te quieres comer. O sea, nadie se... Bueno, todavía lo recuerdo a día de hoy, o sea que lo mismo espero que dentro de unos años vosotros diréis, una mujer me dijo una vez en Córdoba que antes de comerme los datos de una encuesta, mirase la tapa, mirase la ficha técnica. Y con esto no quiero asustaros ni os voy a dar una clase de muestreo estadístico. O sea, vamos a irnos a lo más básico, pero sí, cuando abrimos la tapa del yogur, miramos si está caducado o no, si tiene bifidus, si tiene colorantes, si tiene trozos de fruta o qué tiene el yogur. Pues aquí igual. La encuesta que os voy a presentar, los datos, está hecho a nivel nacional. Lo hemos hecho con la empresa 40DB, que tiene un panel de encuestas online. Hemos pedido que las 1.600 entrevistas que hemos realizado estén distribuidas atendiendo a cuotas de sexo, de edad, de nivel educativo y tamaño de población, tamaño municipal, y que además están distribuidas proporcionalmente al peso poblacional que tiene cada comunidad autónoma. Bueno, y se hizo a finales de 2022. No tengo nada más reciente que ofreceros. Con esto, ¿qué quiero decir? Con toda esta base, no sé, formación en estadística... Bueno, cuando digo que tienen que respetar unas cuotas de sexo y edad, quiere decir que mis 1.600 entrevistas sean lo más representativas posible de la población general, y que si tenemos un 20% de personas en el tramo de 18 a 35 años, en mi muestra también. Y que el nivel educativo, pues también, se ajuste tal como está distribuida la población a nivel general en España. Dicho esto, el tamaño que tenemos de entrevista, el tamaño muestral, me permite tener resultados con un nivel de confianza del 95%, que es... O sea, que mi muestra representa, estoy hablando también, simplificando mucho, representa en un 95% de bien los datos que sería que yo podría extrapolar al resto de la población española. Yo puedo decir
que la población española piensa tal, porque diseño así mi muestra. Ahora, que yo quiero que me llame un periodista, como llaman, de Cataluña, ¿quiero datos para Cataluña? Pues no tengo, porque el momento que yo saco solo los datos de Cataluña, ese margen de error se me dispara. ¿Que quiero datos solo para personas jóvenes de no sé dónde? Pues no, porque esto funciona bien el armado para el conjunto nacional. Tampoco me permite luego hacer muchas florituras estadísticas, pero bueno, eso ya es otro cantar. Más o menos el concepto, sí, ¿no? Estáis muy poco asertivos, no me decís ni sí ni no. Bueno, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya sí. El plato fuerte de esta encuesta, ¿no? Le hemos pedido a los ciudadanos que nos digan de un conjunto de 10 medidas de gestión, que son medidas reales, son medidas que están en la mesa en la toma de decisión, ¿no? Sobre las que no hay una única solución, al final un conjunto de medidas las que se van valorando. Bueno, han dicho, bueno, ustedes, ¿cuáles serían las 2 que elegirían para mejorar la gestión del agua? ¿Y cuáles son las 2 que rechazarían? Vale. Así, en la columna de los apoyos, bueno, y las medidas no le aparecen en ese orden. En ese orden, el orden lo he puesto yo según los resultados. A ellos les va saliendo aleatoriamente una medida u otra. Bien. La columna de los apoyos, lo que primero destaca es que, bueno, que los ciudadanos han equilibrado bien sus respuestas. No hay ninguna medida estrella, que todas las respuestas se han ido hacia una medida. Voy a decir, como antes pasaba con el tema de los embalses, pero eso me llevaría a explicar por qué sabes tú que antes... Bueno, digamos que si ponemos la lectura ya más en detalle, sí que las 2 primeras medidas están basadas en esa oferta tecnológica a la que hacía alusión antes. Reutilizar aguas residuales y aprovechar el agua del mar. Las medidas menos populares, pues desincentivar el consumo a través del aumento del precio del agua y disminuir el agua que dedicamos a los regadíos. En las posiciones intermedias sí se quedan medidas más orientadas a la eficiencia, ¿no? Bueno, tenemos que mejorar la eficiencia de las redes, ahorrar agua en los hogares y controlar las extracciones ilegales. También se nos cuelan ahí el tema de los embalses, al que volveremos más adelante, con un 23% de los apoyos. Que ya os digo que respecto a otros datos que conocíamos ha disminuido bastante. En la columna de los rechazos, bueno, pues casi como la otra cara, ¿no?, de la moneda. Aumentar el precio del agua es lo más rechazado, disminuir el agua para los regadíos y trasvasar agua de otras regiones. O sea, ese modelo de trasvases parece que sí, que lo estamos dejando atrás. A mí hay un dato que cuando vi los resultados me llamó mucho la atención, que es el papel poco destacado que tiene la modernización de los regadíos para los ciudadanos, porque ha sido como el eje de las políticas de agua en las últimas décadas. ¿No? Bueno, yo me sorprendía, pero siempre aprendo con Joan, la barbaridad de millones de dinero público que hemos destinado a modernizar regadíos. Así ha sido como, y el tercer ciclo de planificación siguen siendo la modernización de regadíos la apuesta para hacer un uso más eficiente del agua. Sin embargo, para los ciudadanos tiene un papel bastante poco destacado, ni en apoyo ni en rechazo. Ha quedado ahí. Porque ha venido a sustituirse por esa oferta de agua que sí que nos ofrece la reutilización del agua residuales y el aprovechamiento del agua del mar, al menos en los discursos, porque claro, luego en datos de cuánto aumenta la disponibilidad de agua con estas medidas tampoco son tantos, tampoco te lo sabría concretar ahora, ¿no? O sea, no es tanto. Y aparte queda por resolver muchas de las implicaciones ambientales que tienen estas medidas. O sea, que nos estaremos yendo ya allí a nivel de opinión pública apoyando estas medidas cuando no tenemos resuelto el coste energético que cuesta desalar el agua, los residuos que genera, etcétera, etcétera, a mí ha sido de las cuestiones que más me han preocupado. Bueno, también he hecho un ejercicio, aunque no tengo resultados muy robustos. De hecho, el gráfico que me salía era tan complejo que he preferido no traerlo,
que era cómo combina la gente sus dos medidas, cómo juega con sus cartas. Algo sale, o sea, salen combinaciones que son significativamente más probables, o sea, más frecuentes, perdón, que otras. La primera combinación es desalar y reutilizar aguas residuales, o sea, apuesta tecnológica. Segunda combinación, la eficiencia de las redes y la reutilización del aguas residuales. O sea, ciclo urbano del agua. Eso, tenemos otro sector de la población que está pensando en esto cuando piensa en gestión. Tercera combinación, trasvase y embalse. Bueno, este es el binomio clásico de la cultura tradicional del agua, de gestión del agua. Y la cuarta combinación, que es muy frecuente, es embalse y desalación. O sea, que viene a ser una variante de la anterior, un poco más moderna. Seguimos ofreciendo agua en vez de con trasvase, con desaladoras. Bueno, pues el objetivo que os propongo a continuación consiste en interpretar estos apoyos con otros resultados que también hemos obtenido de la encuesta y que tienen más que ver con la información que se maneja sobre los usos del agua o cómo se percibe el riesgo de sequía. Le pedíamos a la población, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones definiría usted mejor la situación del agua en España? Bueno, en un 8% hay agua suficiente y se puede aumentar más el consumo. 29% hay suficiente agua, pero ya no se puede aumentar más el consumo. No hay suficiente agua y no se puede aumentar el consumo el 37%. Y no hay suficiente y hay que disminuir el consumo el 22%. Venga, un titular sobre este gráfico. Si os llamase, esto no hace falta saber de agua. Un titular. El que sea. Está todo medio lleno, medio vacío. Está todo medio lleno, medio vacío. Un titular. Ese es bueno, ¿eh? Bueno, a mí como me lo han pedido y vengo con los deberes ya hechos, y a esto no me da vuelta, yo decía, el 60% de la población considera que en España no hay agua suficiente, pero solo 2 de cada 10 apuesta por reducir el consumo. Solo 2 de cada 10. Bueno, ¿y esto? ¿Esto qué trascendencia tiene luego en los apoyos? Bueno, ¿qué apoya? Ese 8%, vámonos a los extremos. El 8% que dice que aún se puede seguir aumentando el consumo del agua, ¿qué medida de gestión apoya? Yo creo que me lo podéis adivinar sin que yo lo diga. Trasvases y embalses. Ellos lo dicen una proporción más alta que lo dicen el resto de los encuestados. Vámonos al extremo contrario, los que dicen que hay que reducir ya el consumo, que ya no hay agua suficiente. ¿Qué medidas apoyan? Pues yo aquí tenía mucha esperanza en este sector, tenía ahí, digo, ellos, los tengo. No, pues apoyan igual que el resto. O sea, esto no ha trascendido en nada a esa escala que veíamos anteriormente de apoyos. Dan un poquito más de apoyo al ahorro doméstico, pero poquito, significativamente por los pelos. Del 22 creo que sube al 28, sí. Claro, ahorro doméstico. Pero ¿sabe la gente a qué se destina el agua? Porque a lo mejor el problema es ese. ¿Saben el peso que tienen? O sea, lo estoy haciendo todo así como un narrativo, como, oh, misterio, a ver si así. ¿Sabe la gente a qué destinamos el agua? ¿Cuál es el peso de consumo de los distintos usuarios? Bueno, pues tal que así se lo hemos lanzado en el cuestionario, así, a brocha gorda. ¿Podría señalar cuál de los siguientes sectores consume más agua? ¡Ah, la gestora! Yo he dicho la cifra antes, ¿eh? ¿Sí? De agricultura. Sí. La agricultura, venga. Yo, hombre, esto lo podría haber hecho si mi intervención hubiese sido el primer día. Digo, venga, que levante la mano el que piensa que... Pero ya no, ya soy expertos de agua, ya vais 3 días aquí, ya sabéis que la agricultura consume la mayor parte, ¿no? Bueno, a la agricultura lo han dicho solo el 31% y el porcentaje casi similar ha dicho que la mayor parte del agua va destinada a la industria, que nos la bebemos en los hogares el 15% y el 12% que se utiliza para producir energía. Bueno, la gente que ha hecho agricultura dice, bueno, y más o menos, ¿qué tanto por ciento diría que consume, vamos
a darme una vuelta de rosca de tuerca, ¿no? ¿Y cuánto diría que consume? Bueno, solo el 7% dentro de ese 31%, o sea que nada, dice que consume en torno al 80% del agua. Bueno, a mí este nivel de desinformación, o sea, este gráfico me plantea serias inquietudes, además que tienen que ver con las cuestiones que venimos abordando estos días. Primero, algo que me apela directamente es qué tipo de cobertura estamos haciendo del tema de la sequía en los medios de comunicación. Porque es verdad que el foco mediático, tristemente por la sequía, pero el foco mediático nos lo han puesto a la gente que trabajamos temas de agua. Y entonces igual deberíamos estar aprovechando para explicar mejor dónde están los problemas del agua y dónde están los problemas de la escasez. Porque si esto es... Cuando le preguntamos a la ciudadanía, dicen, bueno, díganos si considera verdadera o falsa esta afirmación, la superficie dedicada al regadío ha disminuido en los últimos 10 años, el 56% nos dice que sí, que es verdadera. Entonces, claro, la población está muy alejada de los problemas centrales de gestión del agua. Y eso también menoscaba los principios de la gobernanza en los que aspiramos a incorporar al público general a la toma de decisiones. Voy a volver para atrás, porque lo que voy a intentar explicar es cómo esta información luego, si tiene trascendencia o cierta repercusión en las medidas que los ciudadanos apoyan. Claro, quienes piensan que el mayor consumo del agua lo hace la industria se apoya más en desalación y en reutilización de agua. Un 10% más, o sea, 10 puntos porcentuales más apuntan en esa dirección. Quienes piensan que el consumo va a los hogares, ¿qué medidas respaldan? Pues el ahorro doméstico. Pero esto no es un poquito, no. Es que ellos pasan del 22% que tenía el conjunto de los encuestados al 45%. Hay que volcar ahí los esfuerzos. Pues si nosotros no bebemos el agua, pues nosotros tendremos que ahorrarla. Quienes consideran que el agua se utiliza para producir energía, ¿qué van a demandar? Pues más embalses para producción energética. Y las personas que aciertan en decir que la agricultura demanda más mejora de la eficiencia de los regadíos. Y creo que sí también. Quien piensa que la superficie del regadío ha aumentado, o sea, el color azul, ese 25%, ¿qué demanda? Pues demanda más controlar las extracciones ilegales, ahí sube el porcentaje al 25%, modernizar regadío, el 23%, y reducir el agua para regadío. No es que sea la medida estrella, sube al 12%, pero ya es más que la población general. Es decir, que la información y el conocimiento de los ciudadanos sí que mejora, o sí que trasciende, no mejora, trasciende en sus opiniones sobre dónde se tienen que volcar los esfuerzos en la gestión de los recursos hídricos. Bueno, decíamos, por cambiar ya de diapositiva, que existe toda una línea de trabajo sobre sequía que están viendo cómo funciona o cómo trasciende el tema de la sequía, la adaptación de las sociedades a la adaptación a estos fenómenos. Bueno, según la población, el 88% de las personas que han contestado la encuesta dice que el territorio donde reside viene afectado por una situación de sequía. De ellos, el 68% dice que eso, a su vez, está vinculado al cambio climático y el 20% no está seguro. Esto es lo que llamamos no ser negacionistas, ahora se llama el escepticismo climático. Esto puede venir dado por el cambio climático o no. Igual, yo esperaba tener patrones de respuesta sobre gestión distintos en los dos grupos. No. O sea, que ese escepticismo climático, vincular el fenómeno al cambio climático, que era mi hipótesis, no trasciende a la hora o no tiene ninguna asociación estadística que yo haya podido ver en cómo luego apoyan unas medidas u otras. Bueno, ya hemos visto
yo creo que en todas las presentaciones, que desde el punto de vista hidrológico es distinto la sequía de la escasez. Yo creo que ese mensaje ha tenido que quedar claro a esta altura, que la sequía es un fenómeno natural vinculado a nuestro clima mediterráneo, acentuado por el cambio climático, y que la escasez, ¿no pregunto? Tiene que ver cuando no somos capaces de satisfacer las demandas con las masas de agua que tenemos disponibles. Bien, pues eso vosotros que ya lo sabéis, que lleváis aquí 3 días hablando de agua con nosotros, o escuchando de agua con nosotros, hablando... Pero es normal que la opinión pública no sepa distinguir estos dos contextos, sequía y escasez. No tenéis que hablar, levantad la mano. ¿Quién no sabía la diferencia antes de venir aquí a este congreso? Antes de venir. ¿Quién no se había planteado que había una diferencia tan importante para la gestión entre gestionar sequía y gestionar escasez? ¿Para quién eran palabras? Bueno, pues no sabemos. Bueno, a los encuestados le hemos explicado la diferencia, ¿eh? Lo sabían, vale. Estupendo. Nosotros, por si acaso, yo pensaba, digo, aquí la opinión pública, nosotros nos estamos complicando mucho con esto de la sequía y de la escasez, y la opinión pública no sabe distinguir lo que es una... Entonces, le hemos explicado lo que es la diferencia entre sequía y escasez, y aún así el 41% de los ciudadanos dicen, no, bueno, mi territorio está afectado por la sequía porque cada vez llueve menos. El 16% ha dicho, bueno, ya esto tiene que ver con escasez porque cada vez consumimos más agua. Y el 32% dice, ambos fenómenos se solapan en mi territorio. Bueno, ¿cómo se relaciona luego con nuestras medidas de apoyo? Pues no hay diferencia entre los dos grupos. Claro, o sea, dar información sobre los usos de agua hemos visto que sí que tiene una correlación directa con las medidas donde exigimos mayores esfuerzos. Gestionar sequía o gestionar escasez no solo viene dado por la información, o sea, necesitamos, y este es el mensaje que yo trasladar, más espacio de debate para capacitar a la ciudadanía. Son temas muy complejos. Esto por sí solo, porque yo diga, mira, sequía se debe a esto y escasez se debe a lo otro, no va a generar respuestas ni apoyos distintos en la gestión del agua. Por tanto, necesitamos más espacio de debate y de participación. Y luego, cuando decía en la introducción también que la transición hidrológica se realizará si cambiamos las formas que tenemos de entender el agua, yo realmente lo que tenía en la mente eran los resultados a estas preguntas. Porque tenemos muy arraigado en nuestra sociedad el valor productivo del agua. Y es un valor que viene heredado, pues decía Víctor esta mañana, desde el regeneracionismo. Claro, era necesario poner el campo en regadío porque era el motor de desarrollo del país. Teníamos que aprovechar todo el agua y construir embalses y construir más obras hidráulicas. Y eso ha quedado impregnado en lo que es parte de nuestra cultura. Y entonces, a día de hoy, cuando preguntamos, oye, ¿los acuíferos o aguas subterráneas son una fuente que no se aprovecha lo suficiente? Dice, claro, de acuerdo, 55%. Oye, el agua que no se consume y que llega al mar, y esto hablábamos mucho de ello ayer, ¿eso no tiene ninguna utilidad? Y claro, si dejamos que se escape al mar, completamente de acuerdo. ¿Por qué esto es tan importante? Tan importante como de todas las preguntas que tenía en la encuesta, la he rescatado para traerla aquí hoy, porque tiene que ver con los valores. Los valores son esas creencias, esas ideas, esos principios que nos hacen comportarnos socialmente. A mí me chirría mucho, y ahí sale la socióloga que lleva adentro, cuando dice, esta sociedad no tiene valores. ¿Cómo no va a tener valores? Tiene valores, todas las sociedades tienen valores. Los jóvenes han perdido los valores, ¿no, caballero? Bueno, esto lo guardáis con lo del yogur, la tapa del yogur. La sociedad siempre tiene valores. La juventud tiene valores, no serán los mismos que la persona que lo está diciendo, como cuando él se crió, o los valores que a él le gustaría. Pero una sociedad siempre tiene valores. Entonces, ¿cómo cambian los valores? Son procesos muy largos para que cambien los valores. ¿Cambian con la información? Pues no solo.
por dar más información vamos a cambiar de valores. Pero tampoco podemos confiar en que, bueno, que vengan solo porque, más allá de consideraciones éticas o valores posmodernos de protección ambiental. A mí se me ocurre, lo hablaba ayer con Joan, digo, pues si tenemos tan interiorizado el valor productivo del agua, bueno, pues vamos a darle valor económico también a los cauces de los ríos, vamos a darle también valor económico a los acuíferos, porque igual, si no dejamos salir agua al mar, pues perdemos las playas. De la zona donde yo vengo hemos perdido ya playas con el embalse. Oye, y eso sí daña ya un sector económico. Igual ahí por ahí deberían venir nuestros discursos. Si los nutrientes que llevan el agua dulce al mar y que sirve para alimentar los peces, pues no llegan, pues estamos dañando otro sector económico. O los acuíferos. Si los acuíferos son reservas estratégicas para afrontar las sequías y resulta que llegamos a esta sequía con los acuíferos ya mermados, pues claro, nos toca padecer unas consecuencias de las sequías que igual no deberíamos estar padeciendo si los acuíferos hubiesen estado en mejor estado a la hora de afrontar la sequía que estamos padeciendo. No sé, esto es como mi apuesta personal. Y luego, aunque ya haya venido a hablar de opinión pública, yo quería subrayar también el tema de la gobernanza, de incidir en la importancia que tiene acometer todos estos cambios sociales y completar la transición hidrológica bajo ese paraguas de los nuevos procesos de gobernanza. A ver, en ciencia política se estudia mucho la confianza institucional, la confianza en las instituciones, como un facilitador para que los ciudadanos se vean más implicados en las acciones de gobierno, con su gobierno. Un facilitador para que acepten las políticas públicas. Entonces, en el tema del agua también tenemos que ver dónde están nuestros aliados en cuanto a confianza, dónde depositan los ciudadanos su confianza para montar esas mesas de negociación en torno al agua. Igual se me ha preguntado, ¿qué confianza les merecen los siguientes actores a la hora de ofrecer soluciones a los problemas de la sequía y la escasez? Bueno, pues esto es también como un llamamiento a la responsabilidad de todos estos colectivos. Se confía en la comunidad científica, en las organizaciones agrarias, en las organizaciones ecologistas, en las organizaciones de consumidores. He sido muy breve, a lo mejor quizá he ido pasando... ¿Puedo abrir el debate? Bueno, pues quisiera terminar con algunas reflexiones finales. Primero, el proceso de... A lo mejor ya sirvo hasta para cerrar. La transición ecológica, la transición hidrológica no es un proceso sencillo. Pero hay que hacerlo. Tenemos una situación climática que nos está diciendo que es urgente, que vamos a salir mejor parados de todo este proceso si lo hacemos con gobernanza, si lo hacemos implicando a más actores, que no son solo los usuarios clásicos, porque si somos más plurales a la hora de ofrecer soluciones, las soluciones van a ser más justas para la sociedad en su conjunto, porque vamos a estar todos implicados en buscar soluciones. Y entonces a mí no me gusta dejar preguntas sin contestar. Y yo lanzaba una, no sé ya si me voy a contestar, que ¿dónde situamos a la opinión pública en este proceso de transición hidrológica? ¿Es un aliado? ¿Es un factor que favorece la transición, como la emergencia climática, como la Directiva Agua, el Marco del Agua, como las situaciones que tenemos que resolver de sequía y de escasez? ¿O es un freno? Según lo que vosotros habéis visto, o sea que esta diapositiva la he colgado esta mañana, ¿no? Antes de venir como diciendo, bueno, así abro el debate, así sí o sí me van a tener que contestar. ¿Dónde situamos a la opinión pública? Sí, puede intervenir y si alguien más también, ¿eh? Intervinieron. En el título pone encuentro y diálogo y parece que es encuentro y monólogo entre ustedes y yo. Si ella también quiere decir algo. Sí. La opinión pública puede ser engañosa en el sentido de que más allá de lo que uno diga en una encuesta, está lo que uno dice
y lo que uno hace. ¿Cuántas encuestas hay de ¿recicla usted todos los días? Sí, sí, yo reciclo todos los días, pero muchas personas no hacen lo que dicen que hacen. ¿Valora usted mucho los acuíferos? Sí, 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 yo valoro muchísimo los acuíferos. Pero luego, como decía un profesor mío de economía y de mercadotecnia, haz que tu carro de la compra sea un carro de la compra y no un carro de combate. Al final, en tus decisiones comerciales, qué compras, qué haces, cómo vives tu vida, tus elecciones, no tienen por qué reflejar tu opinión pública. Entonces hay una diferencia muy abismal entre lo que expresas y cómo vives. Bueno. Gracias. Sí, sí, has dado como en el sesgo de la deseabilidad social de la encuesta, que es algo que viene siendo muy analizado. Efectivamente, a veces nos cuesta reconocerle a un encuestado, a un encuestador que no reciclamos o que te lo compro. Pero también te digo, el sesgo de deseabilidad social viene siendo analizado durante muchos años y cada vez menor. O sea, cada vez nos importa menos, y está bien, expresar nuestras opiniones y menos a vuestra franja de edad. O sea, entre los jóvenes, el tema de la deseabilidad social está bastante superado en ese sentido. Ahora, en los datos que acabo de mostrar, ¿dónde encuentras tú la deseabilidad social? ¿Dónde encuentras tú que la gente haya dicho algo que se esperaba de ellos que se dijera? Por abrir el diálogo. Sí, sí. Pues... O sea, ¿en qué ejemplo en concreto? Porque entiendo que cuando hablamos de comportamiento sí, cuando hablamos... O sea, por ejemplo, yo he intentado ser muy cuidadosa cuando he preguntado por el cambio climático, para no abocar a todo el mundo a que diga si todo es cambio climático, sino da las opciones de... ¿Usted tiene duda de que esto sea de cambio climático? Esto sí es por el cambio climático. No, esto no me lo encuentro. No sé si voy para atrás. Sí. De hecho, aquí en la base, de las 1.600 personas, solo había 21 que negaran que hubiese cambio climático. Entonces, a esas 21 personas no se le ha hecho esta pregunta, por ejemplo. Es lo que se me ocurre a mí de por dónde podría ir la deshabilidad social que tú comentas. Muy, muy fácil. En las intervenciones anteriores hemos aprendido todo, y creo que yo también he aprendido, que el grueso del consumo del agua, el 80%, está en la agricultura, en la producción de los alimentos. En las encuestas hemos visto que eso era el 31% y que el 29% se lo daban a la industria. ¿Quién, cuando hace la compra, se preocupa de la huella hídrica? ¿Quién dice, esta camisa tiene un algodón reciclado, ha sido teñida con tal? ¿Quién valora más reutilizar ropa? ¿Quién valora más comprar la camisa de algodón hecho aquí y no importando la huella hídrica de un país en vías de desarrollo? ¿Y quién termina yendo al Zara y compra lo que más bonito le parece, independientemente de que crean en un 29%, que crean que la industria es responsable del 29% del consumo de agua? Hombre, vincular las creencias a los comportamientos también es difícil, pero yo intento siempre ser positiva. Mucha más gente de la que lo pensaba hace 5 o 10 años. ¿No? Como decía, los valores van cambiando. ¿Cómo se trascienden luego los valores en comportamiento? También hay otras disciplinas con la psicología social encargada de ver cómo... Sabemos que solo dando información no, que tenemos que buscar otros mensajes, que tenemos que buscar otros afectos. Los valores cambian mucho por afectos también. Claro, sabemos que el miedo tampoco funciona siempre bien, asustar a la gente porque el cambio climático tampoco es la solución. Pero claro que se traduce en comportamiento y se ahorra mucho más agua en los hogares, por ejemplo, y los datos nos daban datos que se estaban monitorizados, ¿no? El ahorro de agua en los hogares es mucho mayor que el que había cuando nos enfrentamos a la sequía de los años 90. Ha pasado de 200 litros por habitante y día a 140, 120. Sí, claro que hay avance en los comportamientos. Yo sí. Pues muchísimas gracias, Regina. Perdón. Sí. Bueno. Interesantísimo.